Silvia Pérez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Eres periodista independiente, haces trabajo de investigación, tienes un largo tiempo haciendo investigación sobre el asunto del robo de combustibles en Pemex, y estas publicaciones las haces en diferentes medios. Uno de ellos es Newsweek en español, ¿no es cierto? Así es. Bueno, pues ahora no podía estar más de moda o de oportuno tu tema. Tienes varios libros publicados y tienes una visión bastante integrada, digamos, de lo que es el problema del robo de combustibles en Pemex. Comencemos por el asunto del robo en los ductos, porque tú defines tres: robo en los ductos, robo en las pipas y robo marítimo, ¿es correcto? Así es. Entonces vamos desglosando cada uno y luego nos explicas cómo ha sido la evolución de este proceso. Bueno, en efecto, Huachicoleo, por ejemplo. el huachicoleo, el robo de combustible que empieza como un robo hormiga dentro de las instalaciones de Pemex hasta convertirse en estructuras bien organizadas que sustraen en tres modalidades. En el ducto, viaducto, hay dos tipos de tomas. Hay tomas que son permanentes, que están ya de manera profesional, digamos, pero ilegal, en la red de ductos de Petróleos Mexicanos. Y la otra modalidad, que es toma en caliente, es una toma más inmediata, se hace una perforación, se colocan mangueras, en ocasiones se deja operar algún tiempo o son este tipo de tomas donde se llega a registrar derrames o incendios, algo similar a lo que vimos en Hidalgo hace unos días. Esos son en caliente. Y Así luego le están llaman. como redes de distribución alterna, que son los ductos como permanentes. Así es, y que son las que abastecen, son las que han generado esta invasión de derecho de vía, porque en torno a los ductos se colocan instalaciones que de manera permanente están haciendo sustracción, que tienen manipulación profesional de válvulas y que llegan a depósitos clandestinos, bodegas o incluso casas que se construyen específicamente para encubrir que dentro hay albercas de combustible, depósitos de combustible. Y la característica de esto, me decías tú, o quiero entender, es que no son simple y llanamente los pobladores de una población, sino que esto está vinculado con crimen organizado. Sí, la participación de comunidades en el robo de combustible es un fenómeno más reciente. El robo de combustible que se generaliza ahora como huachicoleo. ¿Y por qué? Mira, Jaime, en el año 2011 yo publiqué un libro que se llama El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, que es un informe que se construye a partir de un trabajo de investigación que incluye reportes internos de Contralorías de Petróleos Mexicanos que identificaban ya la participación de personal en sustracción hormiga de combustible, que ellos le llamaban huachicoleo, porque para encubrir la sustracción mezclaban sus cargamentos con otras sustancias. A esa acción de mezclar para simular que hubo una sustracción era lo que llamaban huachicolear. Entre ellos se decían huachicoleros. Que por cierto, esa palabra viene en el francés, no sé por qué, pero se lo dejamos así. Pero bueno, ok, es un tema y luego lo abordamos bien. Vamos al segundo tema, el asunto de las pipas, perdón. Sí, y que se van relacionando. En Petróleos Mexicanos tiene terminales de almacenamiento donde el conductor de pipa, que puede ser un empleado de Petróleos Mexicanos sindicalizado o puede ser también conductores de empresas contratistas, entran a cargar lo que se compró previamente con una factura. El portero checador en esa instalación, que es personal de Pemex, tiene un papel clave: revisar que esa factura sea legal. Lo que comenzaron a hacer es que tenían cierta cantidad que debía suministrarse, pero le cargaban cantidades mayores. Ese excedente es el que después se sacaba para colocarse en el mercado negro. Después empezaron a sacar una pipa legal por una ilegal. ¿Cómo lo hacían? Comenzaron a clonar las facturas. Tenías una factura original, pero clonabas una para poder ingresar. Después creció tanto esta modalidad de robo que comenzaron a permitirles entrar sin factura. Aquí había una complicidad desde el portero checador, el personal de las garzas de llenado,
el encargado de la terminal de almacenamiento, y por eso es que ahora son las Fuerzas Armadas las que están en las puertas de las terminales revisando precisamente las facturas. Allí es un documento clave la factura con el que se ha encubierto el robo de combustible. Mediante pipa, bueno, se ha colocado en gasolineras oficiales también. Por eso es que muchas gasolineras dejaron de comprarle a Petróleos Mexicanos para comprar combustible robado. Ok, antes de llegar a las gasolineras, el tercer tema, marítimo. Vía marítima. Petróleos Mexicanos tiene un problema de incompatibilidad en los contable. No hay coordinación entre sus distintas áreas para verificar, por ejemplo, que lo que se está extrayendo de un pozo en plataformas sea lo mismo que se recibe en una terminal, o sea lo mismo que llega a una refinería, o sea lo mismo que sale ya refinado. Es decir, no hay un control interno para cuidar esos vacíos. Son vacíos contables. Y esto fue incluso ya comprobado por la Auditoría Superior de la Federación. Esos huecos que se iban llenando en la parte operativa, en el día a día de Petróleos Mexicanos, han dejado ventanas abiertas para la sustracción. Primero se empezó con un robo hormiga en los barcos que transportan hidrocarburos, incluso los refinados que llegan a México para abastecer el mercado, la producción nacional. ¿Cómo se hacía? Se registraba como una merma natural. A pesar de que el hidrocarburo, los refinados de Pemex se transportan en tanques sellados en los cuales prácticamente no hay evaporación. Este registro contable de merma fue creciendo sin que se pusiera un alto a esa modalidad de sustracción, y fue agravándose el problema porque cada vez se vieron involucrados más barcos, más artefactos marítimos entrando al Golfo de México a robar combustible. Por ejemplo, hay una investigación actualmente de la Armada de México que tiene identificados casi 100 barcos, 90 y tantos barcos, por participar en el robo de combustible en una modalidad donde parten del puerto de Ciudad del Carmen. Estas embarcaciones suben por el Golfo, llegan a la refinería de Tamaulipas, a la refinería de Madero, y ahí se ha identificado personal de Petróleos Mexicanos que llega a abastecerles de ese combustible robado. ¿Cómo lo encubren? Mediante factura apócrifa. ¿Hay un estimado? Sí, el estimado, y son las cifras que coinciden con estas cifras últimas que presentó el gobierno mexicano, yo ya las había planteado en mis investigaciones, es un 80% en este robo que se coordina completamente de manera interna en el entorno petrolero, y de los contratistas que también están participando en esta actividad, 80%, y el 20% en estas tomas clandestinas en caliente sobre todo. Entonces, en ese 80% está incluido las tomas alternas. Exactamente. Los ductos alternos. ¿Por qué? Porque estos ductos alternos son totalmente operados, administrados, digamos, por personal de la petrolera. Ahora, bueno, no sé si sea una pregunta muy complicada, pero debes estar más informada. Detectar una perforación debe ser en caliente, como tú dices, debe ser relativamente fácil, ¿no? Bueno, ahora parece que se detectan, echan a dar el ducto y ahí hay una toma en caliente. Pero los ductos alternos, eso es un poco más complicado, pero sí se detecta. Por ejemplo, ¿por qué se detecta? Petróleos Mexicanos tiene mucha tecnología para monitoreo de sus ductos. Se ha invertido mucho dinero en eso. Desde la torre de Petróleos Mexicanos está todo el centro de monitoreo, de control, que pertenece a la Subdirección de Salvaguarda Estratégica. Desde ahí se monitorea el flujo que tiene el hidrocarburo dependiendo la hora en la que esté corriendo el poliducto por el que se esté distribuyendo. Y ahí se puede ir detectando cuando hay bajas, cuando hay variaciones en esos ductos. Que se los explicarían por... ¿Qué es lo que procede? Bueno, se tiene un protocolo primero para detener el flujo de ese ducto,
para que personal físicamente se traslade a donde se ubica esa toma y se pueda entrar en un protocolo de seguridad industrial y también de seguridad física, porque se sabe que si hay una toma de esa naturaleza pueden encontrarse el personal que acuda a revisarla, puede encontrarse grupos armados, así es como se opera. Se puede monitorear, se puede detectar, tienen todo un protocolo. ¿Cuál es el problema? Que esa área era precisamente una de las que se ubicó como que el personal de esa área, en vez de revisar, detener el flujo cuando se percibía que había una toma clandestina, cuando se observaba en los monitores, permitía que fluyera porque han participado en ese robo de combustible, en esa ordeña a los ductos. Ese es el gran problema de todo este tema, que el personal de Petróleos Mexicanos que ha colaborado, que ha permitido, que ha facilitado, opera desde dentro de la industria petrolera, desde dentro de la paraestatal. Oye, no nos come el tiempo, desgraciadamente, pero en la explicación que nos das queda claro que justamente el enemigo pues, está en casa. Totalmente. ¿No? Y que es un tema extremadamente complejo, que no va a ser fácil de resolver en un 2x3, me queda claro, ¿no? Es un tema muy complicado, es un reto de Estado, totalmente, por la importancia de Petróleos Mexicanos, porque el tema de seguridad energética es un tema de seguridad nacional en cualquier país, pero sobre todo porque el enemigo está en casa. Ahora, un dato que diste, pues sí me parece increíble, es este asunto de que no hay una contabilidad interna que permita pues, ciertamente checar. Entonces, realmente la complejidad del problema pues da para mucho en el sentido de las acciones que se van a tener que tomar para que esto efectivamente se pueda erradicar Ese o controlar. es un problema de raíz que están enfrentando y es la operación cotidiana, es el día a día. Entonces, cualquier estrategia debe considerar homologar los procesos que realmente se coteje, porque han sido por muchos años ventanas abiertas para la sustracción. De cualquier manera, lo que sí hay que reconocer es que este gobierno está haciendo lo que nunca se había hecho antes. Por primera vez se reconoció que el problema del robo de combustible no eran esas tomas en caliente donde cualquiera hace, y ni cualquiera las hace. Por primera vez este gobierno reconoció que el robo de combustible era un tema que tenía que ver con el crimen organizado. Esa tesis yo la planteé en este libro desde 2011 y se dejó correr el tiempo y se dejó agravar las circunstancias, se dejó que los cárteles de la droga hicieran de su mayor negocio. Con eso cerramos. Ana Lilia, muchas gracias, Ana Lilia. Te agradezco mucho. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.